Hola, hola, mi gente hermosa, mi gente bella, guerrida, guerrera. ¿Qué te puedo decir, mi gente? Yo es que estoy y sé cómo estamos todos con el alma en un hilo, eh, a pie del cañón, todos con el alma así dispuesta, con las manos llenas de energía, de amor, de esperanza, de fe en nuestras oraciones, dedicados a lo que tenemos que estar dedicados en este momento, el norte, el sur, el este y el oeste de Venezuela, completamente unido en energía, en amor, en abundancia, en prosperidad y en celebración, claro que sí, porque cada batalla que le ganemos al régimen es una bendición. De los hitos sagrados del viaje de Avalon, nos dicen la alteración. Mi gente, la alteración ha saltado y de golpe, así, la alteración es un rayo que cae, derrumba, detona. Esto es el símil a la torre en el tarot. Esto es un oráculo. Disculpa aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Agradecida por tu presencia, simple y llanamente que las cartas quieren hablar rápido. Quieren decir mensajes muy potentes, ya los estoy sintiendo. La alteración es un rayo que cae, es algo que irrumpe, que destroza, que destruye cadenas, que destruye presas, represas. El agua fluye, mi gente. El agua fluye, tiene que fluir. Simple y llanamente es necesario que el agua fluya, que recupere su libre camino, su libertad. No puedes mantener al agua presa, retenida por mucho tiempo, porque en cualquier instante ocurre algo que hace que se derribe esa presa, que explote. Pues mi gente, importante manera que quiere Avalon empezar. Tenemos acá el halcón, importante energía, un animal de los hitos sagrados de Avalon, precisamente el número 11, el halcón, nos habla de presagios, nos habla de mensajes, de que en este instante, mi gente, no solamente en Venezuela, en lo que es América entera, vamos a hablar específicamente de Centroamérica, Suramérica. Ya saben que la energía del halcón es una energía que representa mucho lo que viene siendo Suramérica, países andinos. Es una ave que representa muchísimo la energía suramericana, así como el águila representa la energía norteamericana. Pues son animales hitos, son animales sagrados, y el halcón en este momento tiene sus alas desplegadas. Hay presagios, hay mensajes, hay unificación, hay trabajo fuerte. El halcón también nos habla de que en este momento, mientras en Venezuela está viendo un proceso de rayo, de interacción, de disrupción, de ruptura de diques, de ya una fuerza que estaba contenida, ya no se pudo seguir conteniendo y se desbordó. El halcón está trabajando. Hay energías que están trabajando a la par. Aquí hay una conjunción de energías. Vámonos directamente a otro oráculo precioso que tenemos acá. Vamos a ver qué mensajes hay para Venezuela, mi gente hermosa. Claro que sí, estamos unidos, más unidos que nunca. Gracias, gracias por tu presencia, por tu constancia, por estar allí, por estos momentos de vida que nos permitimos para compartir. Y vamos a agradecer, mi amor, vamos a agradecer la libertad, que ya es nuestra, mi gente, ya es nuestra. Tenemos aquí, gente, lágrimas caen de parte del régimen. Saben que perdieron su última oportunidad, que les llegó su otoño oscuro negro, que les llegó su oscuridad en el alma. Esto es un mensaje directamente para el régimen. Perdieron la esperanza, están perdiendo la última oportunidad que tenían, lo saben, han mordido de la manzana envenenada, han mordido del engaño, han sido víctimas de sus propias medicinas, por así decirlo, de sus propios venenos. Su maldad, sus maleficios, todo el trabajo oscuro que ellos han realizado se les ha vuelto en su contra, se les está volviendo en su contra, y no les va a rendir la vida para pagar tanta porquería. Veo aquí personas quejándose, llorando, lamentándose, diciendo el por qué aposté por esta moneda cuando pude haberlo hecho de otra forma. Es tarde, muy tarde para ti, cariño, ya no se pueden mover las fichas, ya tú decidiste por lo que querías, por lo que ibas a hacer, lo que estás haciendo. Momento de asumir las cargas, de asumir el peso, sobre todo el peso de la conciencia, porque aunque pensemos
que estos entes, porque son entes, la mayoría no son seres humanos como tú y como yo, son entes, pero tienen un grado de conciencia dentro de su egoísmo que les dice que lo pudieron haber hecho mejor. Estoy hablando también de alacranes, de enchufados, de personas que han estado chupando de una teta toda su vida, intentando creer que son otra cosa cuando sabemos lo que son realmente. Hoy día se les quita las máscaras, no solo se les quita las máscaras, porque desde hace tiempo ya las máscaras estaban caídas, sino que se lamentan y ya no hayan en qué hueco meterse, porque no solamente no se quieren en Venezuela, tampoco se quieren fuera. En cualquier parte del mundo donde se metan no tienen oportunidad. Como dice esta carta del inframundo dice: perdieron ya la última oportunidad que les quedaba, la esperanza, vendieron más que el alma al diablo, vendieron todos los que les quedaba. Vendieron todos los que les quedaba y lo perdieron, mi gente. Lo perdieron. Apostaron a ganar y ganaron la condena eterna, mi gente. Sí, señor. Aquí hay una matanza. En este instante hay una matanza. Una matanza entre ellos mismos. Se están cortando la yugular entre ellos, la cabeza, literalmente. No hay ningún tipo de comunicación asertiva. Desde hace tiempo, ya lo hemos venido diciendo en el canal, no hay ningún tipo de comunicación asertiva. Van como títeres sin cabeza, cada uno por su lado. Y por eso es que han caído en trampas. Porque no tienen organización, ya no tienen cerebro, no tienen cabeza, no tienen mente, no tienen estructura a nivel de organización, están completamente descontrolados, no solamente a nivel psicológico, psiquiátrico, hablando ya, bordeando en la parte psiquiátrica, sino también de enfermedades, de adicciones y muchísimos otros problemas que se están sumando. Ahora mismo hay una vergüenza muy grande, hay una humillación que prácticamente no pueden soportar y se les va de las manos. Me hablan directamente de Diosdado Cabello, me están diciendo de Diosdado Cabello, se le va las manos, se le va la mano, se le va la cabeza, se le va la pinza, se volvió loco, desesperado está, cometiendo error tras error y es una secuencia que ya no puede detener, ya no puede parar. Es como el que entra en un ciclo de cometer errores, como una persona que tiene problemas de, por ejemplo, una persona bulímica, una persona que está enferma de bulimia, lamentable, pero que de repente entre en un ataque, en un momento, y no pueda dejar de comer. O sea, es algo que ya le descontrola, su mente no es capaz de controlar esto. Esto ya va más allá de la parte psiquiátrica, son problemas que se pueden tratar. La gente bulímica, vaya para ellos mi aprecio y que sanen pronto. Si hay alguno que estén escuchándolo, que busque ayuda, ya sabemos que para eso hay muchísima ayuda. Pero esta gente no tiene ningún tipo de sanación ni de salvación, porque simplemente no son gente, no son gente. Los mensajes del cacao, mi amor, los mensajes del cacao. La esperanza se abre para Venezuela, la alteración me gusta y la esperanza viene ahora. Ya nos vamos al tarot, enseguida nos vamos al tarot, mi gente. Mi gente, estamos en un momento desafiante. Sí, señor. Aquí hay pura gente valiente. El venezolano que no nace valiente se muere chiquito, como hay un refrán por ahí que dicen, ¿no? Venezolano nace valiente, mi amor, si no, no se cría. No, si no, no se cría. Estamos en un momento desafiante y la esperanza es la luz que nos está guiando hacia tiempos mejores, mi gente. Y podemos ver la luz al final del camino. Y no es un tren. Es literalmente la luz al final del camino. Esta gente perdió la cabeza, perdió la cordura y más que está perdiendo. Cuidado que nos vamos a enterar que otra cosa más van a perder. La capacidad de respirar, mi gente. La capacidad de respirar, mi gente. Rey de pentáculos, rey de varas. Aquí salen dos reyes. Dos reyes han saltado, mi gente. Yo pensaba seguir barajando y de la nada han saltado dos reyes. Nada más y nada menos que el de oros y el rey de bastos. Esto es acción, dinero y mucho trabajo ejecutándose en este preciso instante. Vemos aquí figuras de alto mando, dirigentes trabajando fuertemente con el tema de Venezuela, para Venezuela, donde no va a faltar ni el oro ni la acción. Aquí simplemente hay una sonrisa, hay un mensaje de calma, de tranquilidad, de que todo se está haciendo bien, de que este es el momento que estábamos esperando para
ejecutar una acción. Veo dos reyes completamente compaginados, unidos, comunicados, hablando en perfecta armonía, en perfecta unificación de criterios, de forma de hacer las cosas y esperando un momento clave, como el que espera que la guayaba madura caiga del árbol. Así que es momento de tranquilidad, no veo desaforo, no veo desatino, aparte de mucha sensación de satisfacción y de unificación, porque el halcón nos dice que la unificación es, la coherencia es brutalmente potente, mi gente. Sí, señor, tenemos acá en este instante lo que este régimen va a hacer es colocar lo que ya sabíamos a los 4 gatos y 8 gatos que quiere colocar en sus sitios, y eso precisamente va a traer mucho descontrol a alacranes, cucarachos, basuras que estaban allí intentando de chupar una teta y van a quedar por fuera. Van a quedar por fuera, ya están por fuera, ya lo saben. No tienen sitio en la fiesta ni dentro ni fuera de la discoteca. No pueden bailar ni dentro ni fuera de la discoteca. Hay muchos problemas que esto va a traer, ya está trayendo problemas en este instante. Venezuela se unificó norte, sur, este y oeste para darle darle la espalda, una patada por el trasero a la dictadura, decir aquí estamos presentes, y cuando queremos gritar, gritamos unidos, y cuando queremos callar, callamos unidos. Y no te queremos, no queremos dictadura, no existimos. Sabemos cómo resguardar nuestro silencio, y así también se manifiesta un rayo. A través del silencio es el rayo que más duele, es el rayo que más revienta y rompe. Sí, mi gente, Venezuela está enfocada en los aspectos positivos de su vida, de su avance, en las pequeñas victorias diarias. Venezuela ha logrado conseguir, mira cuánto hemos crecido, mi amor, mira cuánto hemos crecido. Nos estamos rodeando y ya tenemos el olfato a nivel de energía para saber rodearnos de personas que realmente nos inspiren confianza, que nos den esa vibra positiva, porque ya somos capaces de reconocer a un cucaracho, un vampiro de esto, cuando se presenta. Sin que hable, sin que nos mire, sabemos que viene. El venezolano ha desarrollado un don, una capacidad, una herramienta que se está utilizando en este momento, mi gente, y esa es la luz que nos llega. El venezolano hoy día tiene una capacidad psíquica para reconocer el alacrán disfrazado de mariposita. Y lo huele sin necesidad de hablarlo. Me lo vas a dejar en los comentarios. Me vas a decir que sí, me vas a decir que lo has sentido, que ya sabes con quién hablas y con quién no. Y sabes rodearte y estás enfocándote en los aspectos positivos de tu vida y de tu evolución. Te has permitido soñar, te has permitido disfrutar las pequeñas victorias del día a día. Te estás rodeando de esas personas, esos vecinos, esos familiares, esas actividades que dan energía, en el que te sientes satisfecho. Sí, señor. Y que te permiten practicar la gratitud. Mi gente, esta lectura está fuerte, está bonita. Gracias, 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 Padre Celestial. Guías, seres espirituales, ángeles de la creación. Tenemos aquí la cosecha, mi amor. Arcano número 20 en este tarot es la cosecha. Me encanta la cosecha porque nos habla del juicio. La cosecha, el 20 es el arcano mayor del juicio y nos habla del juicio final. Desde el momento de que cada quien tome la sopa que se cocinó. Si tú cocinaste porquería, pues es la hora de tomarte tu porquería. Si tú has preparado una sopa hermosa, divina, exquisita, pues es el momento de sentarte en la mesa y disfrutarla con tu familia. Aquí cada quien va a disfrutar lo que sembró. Si sembraste paz, armonía, amor, pues disfruta la cosecha. Si sembraste odio, dolor, sufrimiento, pues disfruta la cosecha. Es el momento, me dice el juicio en este hermoso tarot, que cada quien va a tomar 3 platos de lo que se cocinó, de lo que se preparó y de lo que repartió. Pues gente, es momento de practicar la gratitud, es momento para fortalecer nuestra conexión con el presente, de confiar en el futuro que está lleno de posibilidades. Posibilidades que nos están esperando, mi gente. Vamos a afirmar todos los días que la esperanza mantengo en mi corazón, la sostengo. Soy luz, soy vida y soy creación. Y esta dictadura
cae en un hueco, en una perdición, para nunca más volver, mi gente, para nunca más volver. Tenemos aquí el 6 de cálices, esto es, qué belleza de energías, que me gusta cuando las energías se sincronizan, porque tenemos el 6 de copas, el 6 de copas es añoranza, es amor, es cariño, es fraternidad, es unificación entre familias, entre personas que se quieren, vecinos que se encuentran, que se abrazan, gente bonita. Mi amor, aquí estamos hablando del disfrute que ahora mismo hay en Venezuela, en las energías de Venezuela, en todos los venezolanos, porque se esperaba esta reunión de estas personas, este hermoso equipo que estuvo preso, literalmente preso, esa es la palabra, preso ilegítimamente en la embajada de Argentina, y esta gente de verdad que hoy día ya el mundo se está dando cuenta de por qué el régimen les tenía tanto miedo o les tiene tanto miedo. Son seres de luz, ya vemos que María Corina, independientemente, no es solo María Corina, hay muchas María Corinas. María Corina no es solo una persona, María Corina es un equipo, María Corina es un grupo, es un país. Ya no estamos permitiendo comprender de que María Corina es un país entero, es una energía, es un grupo, y ahora mismo se está multiplicando y diversificando en cada uno de nosotros. Hay libertad, mi gente. Nos estamos dando cuenta que no estamos solos, que hay gente con mucha voz, que hay gente con muy buena actitud, con muy buen trabajo, y que a pesar del dolor, a pesar de la oscuridad, jamás y nunca permitieron que apagaran sus luces. Jamás y nunca. Ahora los vemos más fuertes que nunca, más positivos que nunca, más fortalecidos, avanzados que nunca, así como cada uno de nosotros. Así que no se te permite, no se nos permite bajar el ánimo, bajar la fuerza, bajar las energías. Todo lo contrario, porque es momento de que nos liberemos todos, porque Venezuela también ha sido rehén durante 26 años de esta dictadura, así como estos 5 compatriotas, guerreros de luz, estos 5 seres maravillosos que han logrado su libertad, han logrado escapar de la dictadura. Todos y cada uno de nosotros también vamos a ser liberados. Nuestros presos políticos, Juan Carlos Guanipa, todos vamos a ser liberados, porque esto ya no se aguanta. Disculpa, no es Juan Carlos, es Juan Pablo. Mi amor, estamos en un momento precioso, que las emociones no nos lleven a la tristeza, todo lo contrario, elevar. Ahora hablaré de él porque me ha llegado una energía bastante fuerte de Guanipa. Oh, fuerte. En lecturas pasadas hablaste de que iba a surgir una mujer que iba a tomar cierto tipo de liderazgo muy fuerte. Ya ayer hemos conocido, y bueno, no nos imaginamos quién podría ser. Ayer ya sabemos quién es esta mujer que se levanta con mucha fuerza dentro del pueblo de Venezuela, en su confianza, en su deseo de libertad, que se llama Magali Meda. Esta mujer ayer dijo que la bestia está caída, como también lo has dicho en varias lecturas atrás, y vemos que el día de hoy la bestia está caída y entra en metástasis. Entonces parte de la duda es algo que ya salió al principio de la lectura, la característica de los señalamientos dentro de la fiera, dentro del chavismo, dentro de los criminales, porque ya sabemos que afuera lo que hay es gente voluntariosa, que trabaja, que opera, que está bajo un solo objetivo, que es la libertad de un país hermoso. Pero, ¿qué comienza ahora con estas, antes de hablar de Juan Pablo Guanipa, esto hablas de Diosdado y la duda es, claro, de que el señalamiento es que van a decir que todo este error y todo esto de 25 de mayo es porque Diosdado Cabello metió preso Juan Pablo Guanipa y entonces la gente no fue a votar. Y lo más seguro es que Diosdado vaya en contra de los suyos porque es el hombre de las armas, algo así. Fíjate algo. Aquí vamos a hablar claro. Aquí tenemos el rey de varas, y sobre el rey de varas tenemos el as de varas, que es el bastos, es la acción. Justamente mientras hacías la pregunta,
Yo estaba barajando y ha salido sobre esta carta hermosa que es el rey de varas, ha salido el as de varas. Por así decirlo, la primera y la más importante. Así que te voy a decir algo, aquí hay una acción, aquí libertad, hay un ave, libertad. Esta mujer, Magali Meda, no solamente representa la acción, la vara ejecutora, una voz, una líder, una mujer que no le faltan cojones, una mujer que tiene mucha fortaleza y que tiene la sartén tomada por el mango y lo sabe, y lo sabe. Esta mujer sabe ponerse en el sitio que tiene que ponerse, sabe decir lo que tiene que decir en el momento adecuado y lo está haciendo en este instante. Vemos el trabajo que se está haciendo, vemos todo lo que hay. Aquí hubo un momento de stop y esto era necesario para reconfigurar toda la acción que se empieza a ejecutar en este momento. Por eso es que nos están diciendo del rayo, del halcón, porque ahora mismo hay, no solamente durante este tiempo que ellos estuvieron presos, porque esa es la palabra, presos, de rehenes, ejecutaron de la forma que pudieron acciones, estudiaron, se prepararon para este momento y lo están ejecutando a una velocidad increíble. Te voy a decir algo, a tal velocidad de que nos vamos a quedar asombrados en las próximas horas de los movimientos que se están dando, porque sí es cierto que el régimen ahora mismo está desbordado, quebrado, reventado y lo saben y es momento de actuar. Justamente debajo de la cosecha, que esta carta tan hermosa que estoy hablando, tenemos el 3 de espadas, que es el 3 de atames. El 3 de atames nos habla de traición, de hipocresía, de lo que está viviendo ahora mismo el régimen y nos fortalece la teoría de que el régimen está bebiendo a sorbos agigantados el veneno que ellos mismos se cocinaron. Diosdado Cabello ahora mismo no solamente va a seguir saliendo con sus discursos y sus showcitos baratos que ya nadie le cree, sino que ahora va a mostrar otra cara y hasta en el público, no tan risueño, no tan alegre, sino ya más afectado, más debilitado, más devaluado, más ennegrecido, porque ya hasta sonreír le va a costar esa falsa sonrisa de él. Sí, señor, él va a seguir atacando, él está reprimiendo, él y su equipo están reprimiendo, están atacando, pero se dan cuenta que mientras más atacan, peor les va y más se ennegrecen. Ya entraron, como te lo estoy diciendo desde un principio, en una especie de locura en el que no pueden parar y va a haber quien les haga freno. Sí, señor, aquí hay quien les hace freno, aquí hay quien les dice, mira, loco, para, tómate un baño de agua fría y vámonos, camisa de fuerza y para afuera. Para afuera, sí, señor. Aquí yo sí es verdad que lo dije hace unas cuantas lecturas. Hay una segunda líder que se levanta, Magali Meda, por supuesto, claro que sí. Por eso estoy diciendo que Mara Corina no está sola. Aquí hay una voz tanto dentro como fuera de Venezuela. Y también somos todos, que no recaiga la energía en 2 personas, en 3, en 10, en 15. Eso es mucho peso, que todos tengamos la voluntad de repartirnos esa energía y que sean unos pocos los que van a hacer las voces. Claro que sí, es que tiene que serlo, que van a dar directrices, pero con la calma y la satisfacción y la tranquilidad que genera el saber, el respaldo de más de cuántos millones de venezolanos somos en el mundo. No sé, 17 millones de venezolanos. O sea, mi amor, somos energía. Solamente dentro de Venezuela 8, fuera de Venezuela más de 8 ya. O sea, somos millones, 20, casi 30 millones de venezolanos en el mundo. Imagínense la energía de cada uno de nosotros, como estamos ahora de fortalecidos, de reafirmados, uniéndonos como estamos haciendo. Dime tú, ¿quién no le van a temblar las piernas así? Sí, señor. Caballero de espadas, cortando cabeza, mi gente, aquí caballero de espadas. Este es el caballero del tarot, el más veloz, el más rápido. Aquí se cortan cabezas, El que fue invitado para la fiesta y creyéndose de gala, iba a triunfar, se le corta la cabeza. Hay corte de cabezas, de manos y de pies, para todo aquel que ha dañado a Venezuela. Y esto viene corriendo, mi gente. Corte de comunicación, corte de energía a las personas que estaban creyendo que por estar enchufadas, por estar conectadas, iban a tener, ya se les acaba este chiringuito, se les acaba la fiesta. Aquí llega el sumo sacerdote dictaminando, poniendo la firma, el sello final a la muerte de la dictadura, mi gente.
Quiera Dios, por favor, quiera Dios que sea el tiempo real y no el tiempo del tarot. Pero mira, mi gente, aquí vemos el sumo sacerdote en este momento representado por la máxima energía a nivel de gobernación en el continente americano, en nuestro hemisferio occidental. Vamos a hablar de Donald Trump. Aquí hay una determinación, hay mucha fuerza, mucho poder, mucha libertad que se envía a Venezuela y se recibe, mi gente, se recibe con la acción. Fíjate qué belleza estas energías, estas cartas. Aquí el pájaro, el sumo sacerdote prepara, suelta el ave y el ave llega a Venezuela, mi gente. El ave sale, la mano y llega, la energía llega, mi gente. Estamos en un momento muy bonito, conmovedor, fuerte, potente, duro, difícil, donde los haya. Dime tú qué mar en calma ha hecho un marinero fuerte. Pero lo que sí tenemos que saber y estar contentos por eso es que le hemos ganado. Esto es un código rojo. Esto es un código rojo que le hemos dado a la dictadura. Esto es una bandera roja enorme que le hemos plantado en toda su frente. Lamentablemente el régimen está desquiciado, se les está yendo la mano, están reprimiendo muchísimas personas en estos momentos. Luz para ellos, claro que sí, luz, protección, pero siento algo mira, a mí ni que se cumplan ni que no se cumplan, yo simplemente dejo que las energías fluyan, que las energías hablen ellas por sí mismas, se cumplan o no, no sé. Yo solamente utilizo este medio para comunicarme y para dar un mensaje. Pero de verdad que vamos a orar mucho, vamos a orar mucho, vamos a orar mucho por Guanipa. Vamos sí, porque esa es la otra duda. A orar mucho por Guanipa. Guanipa necesita muchos medicamentos, sufre de sí. hipertensión y no se sabe dónde está. Mira, ahora mismo, en este instante, él es fuerte. Tiene el caballero de cálices, el caballero de copas, todo su corazón está servido en una copa. Él ha dado toda su fuerza como un caballero que es. Todo su corazón lo ha ofrecido. Fíjate que aquí es un caballero sobre un caballo que está con una corona de flores, de rosas. Un caballo que está en calma, está quieto, no está caminando y tiene su corazón iluminado en una copa de flores, en un cálice de plata. Está laureado, tiene laureles en su cabeza, tiene laureles, ha atravesado una puerta. Yo te voy a decir algo, no quiero simplemente quiero sentir que él está bien, quiero sentir que donde sea que él se encuentre esté bien, esté tranquilo, esté en paz, esté en calma, que su cuerpo, su alma y su mente hayan conseguido la tranquilidad y la paz que requiere, pero si no es en este plano, pues que sea en otro. Si no es este plano, que sea en otro, es complicado. Pido a Dios que le dé fuerza a su cuerpo, que le dé fuerza a su mente, que no le falta, para mantenerse en este plano, aguantar estos momentos y poder volverlo a ver en este plano, como estamos nosotros aquí manifestados. Pero por todo lo que estoy sintiendo, la dictadura se le ha ido la mano, hay mucho desquicio y como tú has dicho en este instante, su cuerpo está débil, tiene hipertensión, lo cual es muy grave, tiene enfermedades, necesita medicación, medicamentos y ya sabemos cómo es el régimen. Y saliéndome esta carta, pues, ¿qué te puedo decir? Tenemos aquí la reina de oros. Bueno, mi gente, la reina de oros nos habla en este instante de que, cerrando la lectura, tenemos acá el rey de oros. Tenemos el principio y el final. Tenemos el rey, la reina de oros, tenemos calma, tranquilidad, la canasta llena de oro, llena de buenas acciones, llena de fortuna, descansando bajo un árbol, en paz, en tranquilidad. Guanipa, aguanta amigo, esperamos verte pronto, esperamos que tu cuerpo aguante tanto padecer. Esto me ha quebrado la garganta, pero héroe donde los haya,
héroe donde los haya. Esperemos, vamos a orar mucho, mucho por él, por Guanipa, por favor. Vamos a seguir orando, no solo por él, por Venezuela, para que pronto esté nuevamente entre nosotros, para que su cuerpo y su alma consigan sosiego, tranquilidad, paz, alivio a sus malestares y podamos abrazarnos todos juntos en libertad. Que este hombre pueda ver en vida, en este plano, por lo que tanto he luchado por una Venezuela libre. Pero viendo la lectura, pues es complicado. Es complicado y aquí el tarot no presagia ni fallecimientos ni estas cosas, pero sí se puede sacar una pequeña conjetura. Así que vamos a orar por él, vamos a pedirle a su cuerpo soporte, igual que a todos los presos políticos, paz a sus corazones, a sus mentes, alivio a sus cuerpos, y que entiendan que les llegue nuestro soplo de amor, de esperanza, nuestro calor, nuestras bendiciones, para que sepan que a esto falta poco, que esas rejas se van a aperturar, que esas rejas se van a abrir muy pronto, por favor. Vamos a ver la luz del sol todos juntos, vamos a ver brillar a Venezuela libre. Gracias, mi gente, te quiero mucho. Mil bendiciones, gracias por estar y hasta la próxima.